comenzamos el noticiero con una exclusiva. Efectivamente, Noticias Univisión tuvo acceso a un video de seguridad que genera serias dudas, Ilia, sobre el comportamiento de un grupo de militares en México. Como ustedes van a ver en un momento en estas imágenes, se trata de un operativo militar en Nuevo Laredo, Tamaulipas, con un desenlace mortal. La Fiscalía Jorge está investigando la muerte de los sospechosos que aparecen vivos al comienzo del video. Gerardo Reyes de Univisión Investiga viajó al lugar de los hechos y nos informa. Este es el final estrepitoso de una persecución en Nuevo Laredo, México, de unidades del ejército a un grupo de supuestos narcotraficantes. Pero es también el principio de un operativo violento captado en un video de seguridad de un supermercado que podría convertirse en la clave de una investigación de la Fiscalía Mexicana. El organismo confirmó a Univisión que se abrió un expediente sobre los hechos. Univisión Investiga tuvo acceso en exclusiva a más de 80 minutos del video en el que se observa el fatídico desenlace de la operación el pasado 18 de mayo. Los 11 militares que llegan al lugar se van acercando a la camioneta. Uno de ellos dispara a la llanta delantera, otro al piso. Entonces proceden a sacar a los 5 ocupantes. A este de camiseta negra, uno de los soldados lo lanza al suelo de una patada donde recibe una paliza. En esta imagen se ve un segundo ocupante arrestado, el tercero, un cuarto y luego un quinto. La orden de este oficial, que parece el de mayor rango, es llevar a los detenidos frente a la pared. Uno a uno son arrastrados. Aparentemente algunos estaban aturdidos por el impacto de la camioneta. La operación fue reportada oficialmente como una confrontación armada. Según le dijo al noticiero Milenio, el secretario de Seguridad del Estado de Tamaulipas, los militares fueron agredidos y entonces al repeler la agresión se ocurrieron estos hechos. El video disponible no muestra ninguna agresión de los detenidos. Los militares extraen del automóvil armas de alto calibre. Al interior había droga tipo cristal, según el secretario de Seguridad, y fotografías de redes sociales. Lamentablemente fallecieron 5 de los infractores. Entre una y otra tanda de golpes, los militares esposaron a los hombres, los vendaron y los obligaron a permanecer arrodillados. El jefe parece darle instrucciones a uno de sus subalternos de disparar hacia la pared del edificio donde colocaron a los detenidos. A las 2 de la tarde y 43 minutos, los militares reaccionan nerviosamente a lo que parece ser una amenaza de ataque. A esa hora las autoridades reportaban narcobloqueos en varios sitios de la ciudad. El militar a cargo del conductor empuja su cuerpo contra la pared y le apunta con su arma a la cabeza. Lo que sigue es una batalla contra un enemigo invisible. Los militares comienzan a disparar a diestra y siniestra. Principalmente tiran hacia los matorrales. Lo curioso es que mientras la mayoría de los soldados se protege frente al vehículo, hay uno que se acomoda al costado más expuesto, al flanco donde supuestamente está disparando el enemigo. Entre tanto, las redes sociales registran la balacera. El video revisado por Univisión minuto a minuto no muestra un solo disparo en contra de los militares. El secretario de Seguridad confirmó que el personal de Sedena no sufrió heridas. Las cosas adquieren un significado distinto cuando el militar agazapado en la parte delantera de la camioneta saca un revólver y empieza a disparar hacia donde están los detenidos. Uno de ellos trata de ponerse de pie y hace rodar su cuerpo. En ese momento, otros oficiales apuntan sus fusiles hacia la pared y el detenido deja de moverse. La cámara registra un movimiento frenético en el lugar donde fue obligado a arrodillarse otro de los arrestados, pero en un momento no hay más señales de vida ni de él ni de sus compañeros. Las unidades de Sedena alteran la escena de los hechos según un experto que revisó el video. Aquí se ve a uno de los soldados que sujeta un arma con un plástico y la pone al lado del cuerpo de uno de los detenidos. Lo repite con otro, pero esta vez se asegura de esparcirle arena. Muy feo de ver, a plena luz del día, totalmente amateur. Poco profesionalismo del ejército mexicano en esta demostración. Y después entonces con un plástico o lo que sea, una camisa, a ponerle las armas, después que los han tiroteado, a ponerle las armas.
En el lugar se presenta un militar que pone una bolsa intravenosa a uno de los arrestados mientras un soldado graba o transmite la acción. La cámara muestra cuando el herido empieza a hacer algunos movimientos. Un helicóptero militar sobrevuela el terreno, pero no es para recogerlo. Es una ambulancia la que se lleva el cuerpo del joven, 1 hora después de recibir los disparos. Según versiones de médicos locales, llegó muerto al hospital. Justo aquí, donde fueron colocados los cuerpos de los sospechosos, hay rastros de sangre, algo que parecen orificios de bala, y las cruces en memoria de jóvenes que van de los 21 a los 38 años de edad. Desde Nuevo Laredo, México, Gerardo Reyes, Univisión. Importante, Univisión contactó al vocero de la Secretaría de la Defensa Nacional para que diera su versión de los hechos, pero no obtuvimos respuesta. Para conocer más de esta historia puede escanear el código QR que aparece aquí en su pantalla.